Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Frecuencia Logan. Y hoy quiero hablarles de algo que últimamente se ve en absolutamente todos lados. En el cine, en las series, en los videojuegos, en la música, incluso en el anime también. Y es una pregunta que cada vez me hago más seguido. ¿La nostalgia se convirtió en un negocio más grande de lo que era? Porque si uno lo piensa un poco, hoy en día es muy común ver cosas como remake de películas o continuaciones de series que terminaron hace décadas, videojuegos remasterizados o que lo hacen de nuevo, remakes, bandas que vuelven después de muchos años, y muchas veces todo eso funciona. Funciona muy bien, de hecho, porque toca algo muy poderoso en las personas, la nostalgia, algo que ya hemos hablado antes. Ese sentimiento que aparece cuando algo te recuerda a una etapa de tu vida, a tu infancia o tu adolescencia, a momentos que te marcaron. Pero al mismo tiempo también aparece otra pregunta. ¿Las empresas están usando demasiado la nostalgia? ¿Se está abusando de ese recurso? Hoy quiero reflexionar un poco sobre eso. La nostalgia vende y vende muchísimo, eso está claro. Hay que dejar en claro eso, la nostalgia vende y vende muchísimo. Las empresas lo saben perfectamente. Saben que cuando algo conectan con recuerdos de la infancia o de la juventud de las personas es mucho más fácil que la gente se interese en eso. Porque no estás vendiendo solo un producto, estás vendiendo una emoción, estás vendiendo recuerdos, estás vendiendo esa sensación de volver por un momento a otra época de tu vida. Y por eso vemos tantas cosas que apelan a la nostalgia. Pero también creo algo importante, que la nostalgia no es necesariamente algo malo, de hecho muchas veces está bien usada, porque al final también nos están dando algo que queremos. Si una serie, un videojuego o una película vuelve y está bien hecha, puede ser algo muy positivo. El problema aparece cuando se empieza a abusar de eso, a abusar de ese recurso, cuando todo empieza a depender de la nostalgia. Si miramos las distintas industrias del entretenimiento, vamos a ver que esto pasa en todas, pero en algunas se nota más que en otras. Por ejemplo, en las series y en la animación se ve muchísimo, especialmente en el mundo del anime, creo yo. Un ejemplo muy claro para mí es algo que me pasó personalmente. Cuando volvió Dragon Ball, o cuando vuelve Dragon Ball siempre, porque siempre vuelve, pero cuando volvió, especialmente con películas como Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y después con el anime de Dragon Ball Super, a mí eso me generó una nostalgia enorme, porque Dragon Ball fue parte de mi infancia, y creo que mi primer recuerdo con Dragon Ball es volver del jardín de infantes y sentarme a verlo. Habré tenido 5 o 6 años y recuerdo volver de eso y ponerme a ver Dragon Ball. Después, cuando era más grande, volver de la escuela y ponerme a ver Dragon Ball. Estamos hablando de más de 20 años ya. Así que cuando volvió con historias nuevas, obviamente generó una emoción muy fuerte. Y creo que a muchísima gente le pasó lo mismo. Creo que en el caso de Dragon Ball, por ejemplo, creo que la nostalgia está relativamente bien usada. No digo que sea perfecto, de hecho, si soy sincero, hay cosas de Dragon Ball Super que yo cambiaría, pero aún así creo que es una buena continuación o es un buen aporte a la historia de Dragon Ball. Además tiene algo interesante desde lo cronológico, porque la historia de Dragon Ball Super ocurre en el tiempo que hay entre la derrota de Majin Buu y el final original de Dragon Ball Z. Entonces aproveche ese espacio para contar nuevas historias. Y eso me parece una forma inteligente de usar la nostalgia. Porque no están borrando lo que existía antes, si bien hay cosas que se han modificado. Creo que es más una corrección que borrar cosas. Así que creo que está bien usado. Están expandiendo básicamente el universo de Dragon Ball. Creo que un ejemplo de cuando la nostalgia no funciona tan bien es Boruto Naruto Next Generations, que es la continuación de Naruto Shippuden y por ende también de Naruto. Creo que Boruto no es un mal anime,
pero creo que tiene varios problemas. Uno de ellos es que tiene muchísimo relleno. Algo que también pasó en Shippuden, pero que creo que acá se siente aún más. Y además creo que la idea de continuar la historia de esa manera quizás no era la más interesante. A mí personalmente me parecería más interesante una precuela a Naruto, una historia sobre personajes del pasado, sobre Minato, sobre los primeros Hokage, sobre la creación de las aldeas, sobre los clanes y su creación. Creo que eso conectaría muchísimo más con la nostalgia de los fans y abarcaría muchísimo más, contaría o daría más, o se haría más extensa, cubriría huecos argumentales o cosas que no se han explorado demasiado de la historia que ya nos han contado. Creo que hubiera sido más interesante una precuela. En fin, la nostalgia también se ve en los videojuegos. Se ve muchísimo esto. Un ejemplo interesante es Fortnite. Fortnite constantemente agrega personajes, skins y colaboraciones con franquicias famosas. Y muchas veces usan personajes que generan nostalgia. Por ejemplo, cosas como Power Rangers, que hace poco metieron a los primeros Power Rangers, los Mighty Morphin. Obviamente de mis Power Rangers preferidos, y me generó muchísima nostalgia todo eso. O también, hablando de lo que estábamos hablando, de Dragon Ball también, que obviamente genera muchísima nostalgia. Y eso hace en parte que la gente vuelva a jugar, si es que no está jugando seguido a eso, por un nuevo skin, por una nueva cosa que le genere nostalgia, por ende interés. Y desde el punto de vista del negocio eso funciona perfecto. En otra industria que también pasa es en la música. Pasa algo curioso, de hecho. Últimamente se ve mucho algo que antes no era tan común, o al menos yo no recuerdo que sea tan común. Artistas con muchos años de carrera hacen nuevas versiones de sus canciones. Eso ha pasado siempre, claro. Pero hoy en día veo mucho más que antes colaboraciones con artistas más jóvenes. Y eso es interesante porque sirve para mezclar públicos. El artista joven llega a un público nuevo y el artista veterano, por así decirlo, llega a nuevas generaciones. Y al mismo tiempo el público antiguo revive canciones que ya conocía. Es una forma muy inteligente de usar la nostalgia en la música. También creo que hay un problema. Bien, creo que también el problema detrás de todo esto es que muchas veces la nostalgia se usa porque no hay ideas nuevas. Porque es mucho más fácil apostar por algo que ya funcionó a una historia que fue popular antes. Es más seguro volver a usarla, es menos el riesgo. Pero eso también puede frenar la creatividad, porque si todo el tiempo volvemos al pasado es más difícil crear cosas nuevas. Entonces, ¿la nostalgia es buena o mala? Para mí la respuesta es bastante clara. La nostalgia no es mala, de hecho puede ser algo muy positivo. El problema creo que aparece cuando se abusa de ese recurso, cuando todo se convierte en remakes, en secuelas, en continuaciones, cuando casi no aparecen ideas nuevas. Ahí es donde empieza a volverse un problema. Creo que la nostalgia es algo muy poderoso, nos conecta con momentos importantes de nuestra vida, con recuerdos, con emociones, y por eso siempre va a ser algo que las empresas van a usar a su favor, digamos. Creo que lo ideal es encontrar un equilibrio, usar la nostalgia cuando tiene sentido, cuando realmente suma algo o se puede usar para algo interesante, cuando expande una historia, por ejemplo, pero al mismo tiempo seguir creando cosas nuevas. Porque si no, el entretenimiento se convierte en simplemente repetir el pasado una y otra vez. Así que, básicamente, todo lo que tenía que decir de la nostalgia es eso. Y ahora, quiero saber algo. ¿Ustedes creen que la nostalgia se convirtió en un negocio mucho más grande de lo que era? ¿O creen que simplemente es una forma de seguir disfrutando de cosas que ya amábamos? Los leo. Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, déjenme algún comentario lindo, y si no están suscriptos, por favor suscríbanse. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Yo soy Logan y les mando un abrazo, que estén todos muy bien.
Hasta luego.